Bien, seguimos. Vamos a ver los lípidos. Los lípidos son por ahí un poco más heterogéneos que por ahí los hidratos de carbono o los otras biomoléculas, porque hay una variedad más grande, digamos. Y lo fundamental es que la mayoría de los lípidos suelen ser insolubles en agua. Generalmente están compuestos de carbono e hidrógeno y contienen escasos grupos funcionales con oxígeno, lo cual los hace hidrofílicos, o sea, contienen escasos grupos funcionales con oxígeno, por lo cual son muy hidrofóbicos. ¿Cuáles son las principales funciones? Y acuérdense que las funciones de todas las biomoléculas son importantes. Almacenamiento de energía, por ejemplo, las grasas y los aceites. Estructurales, por ejemplo, los fosfolípidos, los glucolípidos y las ceras. Y también pueden actuar como mensajeros químicos, como por ejemplo los esteroides. Vamos por partes. Grasas y aceites. Bien. Sirven para almacenar energía en los animales, por ejemplo, y generalmente pueden servir también como aislante térmico. También se pueden, o sea, generalmente las grasas son de los animales y los aceites son de los vegetales. En las plantas los podemos encontrar en los frutos y en las semillas. Y lo que pasa con estos compuestos es que tienen una proporción de enlaces CH ricos en energía, mucho más que los hidratos de carbono. O sea, que las grasas tienen mucha más energía que los hidratos de carbono. Por ejemplo, esto es una molécula de grasa o un triglicérido. Es una molécula de glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. Y eso es lo que se llama un triacilglicerol. Después están los ácidos grasos saturados y los insaturados. ¿Qué son estos? Los saturados son los que no presentan enlaces doble en el carbono. A ver acá. Después están los insaturados, que sí presentan enlaces doble carbono-carbono. Ahora ya lo vamos a ver. Acá les explica, por ejemplo, los saturados son sólidos a temperatura ambiente, en cambio los insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no ve? Esto acá, si ustedes se fijan, toda esta cadena tiene enlace simple. Entonces esto sería un ácido graso saturado, porque no presenta enlaces doble carbono-carbono. Entonces, si ustedes miran acá, toda una cadena lineal, donde no hay ningún enlace doble, sería saturado. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, acá hay un enlace doble, y este es un enlace insaturado. Por eso esto es un ácido graso insaturado. Esta es la diferencia. Si hay doble enlace, es insaturado. Si no hay doble enlace, es saturado. Siempre los dobles enlaces se miran carbono-carbono, porque ustedes van a decir, ah, pero acá hay un doble enlace. Sí, pero no, este carbono-oxígeno. Y este también, que es el grupo funcional del ácido, por eso es ácido. Después, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Qué es lo que significa anfipática? Que tienen una cabeza polar y una cola no polar. O sea, una cabeza que le gusta el agua y una cola que no le gusta el agua. Por ende, cuando se agrupen, por ejemplo, las membranas plasmáticas, lo que van a hacer es que la cabeza polar, va a estar de este lado, y además acá va a haber una cola, y acá va a haber otra cola, y va a haber otro fosfolípido. Entonces, van a bajar la energía. Las colas van a estar juntas, y por eso la membrana lipídica es doble fosfolípido, unos que miran para acá y otros que miran para acá, y las cabezas van a estar en contacto con el agua, o con el citosol, o con el exterior. Entonces, para que sepamos, un fosfolípido tiene
Lo mismo que antes, los ácidos grasos con el glicerol, pero en vez de ser 3 cadenas de ácidos grasos van a ser 2 nomás. ¿Por qué? Porque la tercera parte del glicerol va a estar unido al grupo fosfato, y por eso fosfolípido. Entonces, grupo fosfato, glicerol y cadenas de ácidos grasos. Y si ustedes se fijan, acá hay una cadena de ácidos grasos saturada porque no tiene doble enlace, y si ustedes se fijan, esta que va para arriba, fíjense que acá hay un doble enlace, entonces esta es insaturada. Esperen que voy a silenciar porque hay alguien que tiene los micrófonos prendidos. Ahí está. Si tienen alguna pregunta, no hay problema, pero por ahí escucho ruido de fondo. Bien, entonces, seguimos. Esto es lo que les explicaba. La bicapa de fosfolípidos. Todas las cabezas se agrupan para allá afuera, junto con o sea, apuntando al agua, y todas estas en el medio, todas las colas que no les gusta el agua. Y así es como se forma la bicapa fosfolipídica, las membranas plasmáticas, por ejemplo. Los glucolípidos son los lípidos que tienen azúcar, gluco. Entonces, el tercer carbono de la molécula de glicerol no está ocupado por un grupo fosfato, sino por una cadena carbohidrato. A ver si acá no hay un ejemplo, pero sería esto acá y es igual, nada más que acá hay un azúcar en vez de haber un grupo fosfato. Pasa lo mismo que antes, la cabeza es hidrofílica y la cola hidrofóbica. Hidrofílica es que le gusta el agua, o sea que se disuelve en agua. Hidrofóbica es que le tiene fobia al agua, o sea que la rechaza, dicho así muy coloquialmente. Bien, fíjense en que esto por ahí les tira funciones. La función de los glucolípidos puede ser una, reconocimiento celular en las membranas celulares. Después están las ceras, son los ácidos grasos de cadena larga. O sea, porque esto acá es ácido y tiene la cadena, pero depende del largo de la cadena, puede ser una cera o puede ser un aceite. ¿Para qué sirven? Que esto es muy importante. Por ejemplo, los animales forman cubiertas protectoras sobre piel, pelos y plumas, y en las plantas, por ejemplo, evitan que se le deposite agua sobre las hojas, o evitan la pérdida de agua. Bueno, las funciones léanla porque son muy importantes. Después está el colesterol, que es un esteroide, que también se encuentra dentro de la membrana plasmática y tiene esta forma acá, muy particular. Y hay otros esteroides, como por ejemplo las hormonas, que son de señalización, digamos, dentro del cuerpo, de mensajeros en el cuerpo. Y esto es todo lo de lípidos. No tiene mucha vuelta, no es tan rebuscado como lo de los hidratos de carbono. ¿Alguna duda con lípidos? Si no, pasamos a ácidos nucleicos. Bien. Ácidos nucleicos. Bases químicas y moleculares de la vida. Bien. Vamos a pasar a ácidos nucleicos. La función principal del ácido nucleico es transmitir la información hereditaria. En los ácidos nucleicos está toda la información para nuestra vida. Y además, una de las funciones va a ser determinar qué proteínas se van a producir en las células. Esto es fundamental. Esta diapositiva, sí o sí la tienen que saber. ¿Cuáles son los tipos de ácido nucleico? Está el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, y está el ARN, que es el ácido ribonucleico. Bien, ¿para qué sirve uno? ¿Para qué sirve otro? El ADN compone
todos los genes, el material hereditario y la información para producir proteínas, así como los ARNs necesarios para esas proteínas. Y los ARN son los que participan en los procesos de ensamble de las proteínas o de los péptidos. Entonces, en el ADN está la información fundamental para todo. Y el ARN sirve como intermediario, digamos, entre lo que dice el ADN y qué proteína se va a producir. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, me parece, y van a entender un poco más la diferencia entre el ADN y el ARN. Los polipéptidos, ya lo vamos a ver después cuando veamos proteínas, pero son proteínas chiquitas, digamos. O sea, son proteínas con pocos aminoácidos. Son proteínas, digamos, que les quede esa idea. Bien, vamos a pasar de lo más chico a lo más grande. ¿Cómo es un monómero de ácido nucleico? Un monómero de ácido nucleico es un nucleótido. ¿Y cómo se forma un nucleótido? Un grupo fosfato, acá lo vemos, una pentosa, acá lo vemos, que ya lo vimos antes, y una base nitrogenada, que es este pedazo acá. Entonces, esto acá, vamos a ver si puedo usar el lápiz. Esto acá es el grupo fosfato, esto acá es el azúcar, y esto acá es la base nitrogenada. Esto es un nucleótido. Ahora, el fosfato es siempre el mismo, el azúcar va a cambiar, dependiendo de esto, acuérdense, puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y ahí vamos a ver si es un ADN o una ARN, y las bases nitrogenadas van a ser 4 para el ADN y 4 para el ARN. Pero vamos por partes. Y acá vemos cómo se unen los monómeros para formar una cadena. Las bases nitrogenadas. Hay algunas que derivan de la purina, que es esta, y algunas que derivan de la pirimidina, que es esta. De la purina derivan la adenina y la guanina. Y de la pirimidina derivan la citosina, la timina y el uracilo. La adenina, que generalmente la vamos a llamar como una A, la guanina, que generalmente la vamos a llamar con una G, y la citosina, que generalmente la vamos a llamar con una C, esas están en todos, tanto en el ADN como en el ARN. Pero después la timina y el uracilo, hay una que va a estar en el ARN y una en el ADN, ya lo vamos a ver. La pentosa, como se los dije hoy, dependiendo del H o el OH, va a ser una desoxirribosa y va a estar en el ADN, por eso D de desoxi, y una ribosa y va a estar en el ARN, y por eso la R del ARN, porque esto es. Bien. Acá vemos las bases nitrogenadas que les decía hoy. Entonces, en el ADN va a estar adenina, timina, citosina y guanina. Y en el ARN va a estar las mismas, pero en cambio de la T va a estar la U, que es el uracilo. Depende de la pentosa, el ADN va a tener una desoxirribosa, el ARN va a tener una ribosa, y esto también es muy importante, que el ADN generalmente es doble cadena y el ARN es simple cadena. Hay excepciones, pero en general tienen que tener esta idea en la cabeza. Entonces, este es un buen resumen de todo lo que compone o sea, de las diferencias entre el ADN y el ARN. Tengan en cuenta, vamos a volver para arriba, el monómero de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Y es todo esto. Esto por separado no es un monómero. Esto por separado no es un monómero y esto por separado no es un monómero. El monómero es esta unidad completa.
Bien. Y ahora ustedes me dicen, ¿qué es eso de la doble cadena? Bueno, primero vamos a pasar por la unión, por el tipo de enlace. El tipo de enlace que se da entre cada uno de los monómeros, que eran esos nucleótidos que vimos recién, se llama enlace fosfodiéster. Y se da entre la unión del fosfato con el hidroxilo del carbono 3', se llama carbono 3' porque si uno cuenta que este es el primer carbono, este es el segundo, este es el tercero. Y la unión se da entre el hidroxilo del carbono 3' con el fosfato del otro nucleótido. Esta reacción libera una molécula de agua y este enlace formado se llama enlace fosfodiéster. Bien. Ahora vamos a esto de la doble cadena. ¿Por qué ustedes dicen doble cadena? ¿Por qué? Porque estas bases se dice que se aparean, o sea que se juntan. ¿Y cuáles son las que se juntan? La citosina se junta con la guanina y la adenina con la timina. Y para eso les dejo acá una muy buena memotécnica, que es Carlos Gardel, porque la C se junta con la G, y Aníbal Troilo, la A se junta con la T. Dos grandes músicos que no son de esta época, pero que han dejado su legado. Y la unión de esto se da mediante puentes de hidrógeno. La C con la G se une mediante 3 puentes de hidrógeno, y esto es una unión más fuerte. No sé si se los dice en algún lugar, pero yo se los digo, ya que estamos. Y la A con la T se une mediante 2 puentes de hidrógeno, y es una unión un poquito más débil que esta. Bien. El ADN, o sea, la estructura del ADN la vamos a poder caracterizar en dos. La primaria, que sería la secuencia de nucleótidos, cómo se van ubicando uno al lado del otro. Y la secundaria, que sería esta forma tridimensional, que es la doble hélice. Y la doble hélice es una molécula bicatenaria, antiparalela y complementaria. Esto lo tienen que saber bastante, eso lo tienen que internalizar. Complementaria, porque por cada una de estas moléculas que va a estar enfrentada, sí o sí tiene que estar la que la complementa, o sea, la A, la C con la G y la A con la T. Antiparalela es por la forma en la que estas moléculas se agrupan, porque una va para arriba y la otra va para abajo, por eso se le dice antiparalelas. Y bicatenaria porque son dos, digamos, dos cadenas. Acá lo que va a pasar es que en esta vuelta que hace, va a haber un surco mayor y un surco menor, pero esto no sé si lo ven tan en profundidad. Y lo que sí es que el azúcar fosfato queda para afuera y las bases nitrogenadas quedan para adentro. O sea, lo amarillo que ustedes ven acá sería el apareamiento de las bases nitrogenadas, y acá afuera, esta voltereta que ustedes ven acá, serían los azúcar fosfato. Esto para el ADN. Recuerden, ADN una cosa, ARN otra. Ahora bien, para el ARN hay otro tipo de estructuras y otra clasificación. Los ARNs hay 3 tipos de ARN. Son los mensajeros, los de transferencia y los ribosómicos o ribosomales. Los mensajeros son los que llevan la información del núcleo al citoplasma. Los de transferencia son los que transportan los aminoácidos hacia los ribosomas, y los ARN ribosómicos son los que forman parte del ribosoma. Todo esto lo vamos a ver más adelante y van a terminar de cerrar la idea más adelante, pero sepan que existen 3 tipos de ARN. Y además, dentro de los nucleótidos, hay otros que no son parte de la información genética, sino que son de importancia energética, que son el ATP y el GTP.
El ATP es la moneda de cambio de la célula. O sea, cuando uno habla de energía, habla de ATP. Es como pagar y comprar energía. Bueno, en el cuerpo, en todas las células, se compra y se vende energía con ATP, digamos. Muy coloquialmente dicho. Es una molécula que tiene una alta energía y cuando uno necesita energía, la rompe esos fosfatos para obtenerla. Y por eso tienen que saber que el ATP, fíjense, tiene 3 grupos fosfato, por eso se llama trifosfato, y es lo mismo que antes. Tiene una adenina y una ribosa. Bien. Final de ácidos nucleicos. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, pasamos a proteínas por hoy y dejamos el tema 3 completo para la otra clase, para el jueves. Así le dedicamos al jueves todo lo que es la de los modelos celulares y si quedan dudas o cosas más específicas. No sé si alguien activó el micrófono porque quiere hablar o por error. GTP, ¿qué sería? GTP es una molécula que también se utiliza para energía y como ustedes ven acá, en vez de tener la adenina, como el ATP tiene adenina, el GTP tiene guanina o guanosina. Y lo mismo, tiene 3 fosfatos y tiene una ribosa. Ambas dos se utilizan para energía, o sea, su función es energética. No se utilizan para transferir información, digamos. ¿Los ATP sería energía alta? Los ATPs son moléculas que se utilizan para tener energía disponible en el momento. O sea, ustedes, en el cuerpo, ustedes cuando comen, eso, dependiendo de la energía que necesiten, van a tener ATP o se va a ir a guardar a grasas, por ejemplo. Entonces, si ustedes necesitan utilizar esa energía va a estar como ATP, como esa molécula de ATP. Se dice que tienen enlaces de alta energía. O sea, cuando ustedes rompen este enlace, ese enlace tiene mucha energía y por eso se utiliza esa molécula para almacenarla, digamos. No todos, pero la mayoría de los procesos del cuerpo, como la síntesis de distintas moléculas, necesitan energía. No es que mágicamente, espontáneamente se dan. Bien, pasamos a la última molécula biológica, que también esto nos va a llevar un tiempito, que son las proteínas. Acá lo que tienen que saber es que las proteínas tienen nitrógeno, que no apareció antes. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas son polímeros también, y su monómero, ¿cuál es? El aminoácido. O sea, si ustedes tienen un aminoácido, lo unen a otro, a otro, a otro, y forman una proteína. Y la mayor, las funciones de las proteínas son estructurales y además intervienen en la mayoría de las funciones vitales de los seres vivos. La mayoría de las proteínas o la mayoría de las enzimas son proteínas. Entonces, las proteínas son como... Las proteínas ayudan en todos lados, digamos. Desde la estructura hasta acelerar procesos químicos en el cuerpo para que se den. Bien, vamos por partes. Dijimos que el aminoácido es el monómero de la proteína. ¿Y cómo está compuesto ese aminoácido? Bien, tiene un grupo amino, que es este NH2, que está de este lado,
tiene un grupo carboxilo que está de este lado. Este se llama carbono alfa. Este hidrógeno siempre está. Y este grupo R es el grupo que le va a dar el nombre al aminoácido. Estas tres cosas acá van a ser siempre iguales. Siempre va a haber un carboxilo de este lado, un amino de este lado y un hidrógeno de este lado. Dependiendo qué es este R, es que vamos a estar hablando de uno o de otro aminoácido. Entonces, existen en la naturaleza unos 20 aminoácidos aproximadamente, como les decía hoy, y la cadena unida, esa cadena R es la que le va a dar el nombre. Por ejemplo, si en el lugar de R hay una H, o sea, un hidrógeno, vamos a estar hablando de glicina, que es el aminoácido más simple de todos. Ahora, si hay un grupo carboxilo, vamos a estar hablando de alanina. Y hay un montón de infinidades. Si hay una cadena más larga, va a ser, por ejemplo, otra. Si hay 20 posibilidades distintas, que son las que tiene la naturaleza. Depende la cadena, depende qué es lo que se una acá, es cómo se va a llamar, cómo se pueden llegar a clasificar esos aminoácidos. Si la cadena es una cadena larga, no polar, o sea, si tiene muchos, por ejemplo, parecido a los azúcares o a las grasas, esas cadenas van a ser hidrofóbicas, y si las cadenas son polares, van a ser hidrofílicas. O sea, dependiendo qué es lo que se une ahí, va a ser un aminoácido hidrofóbico o hidrofílico. Dependiendo de la cadena también, van a ser ácidos o básicos, dependiendo si aceptan o no aceptan protones. AA es aminoácido. A ver dónde estaban. Es la abreviatura de aminoácidos. Cuando vean dos AA están hablando de aminoácidos. Entonces, depende de la cadena, va a ser hidrofílico, hidrofóbico, ácido o básico. Acá les nombra los aminoácidos. Como ustedes ven, depende de lo que se une acá, vamos a estar hablando de uno o de otro. Porque si ustedes ven acá, tienen el carbono ácido, el NH2, y esto es lo que le da el nombre, lo que se une después de acá. Entonces ustedes ven ahí que hay 20 tipos distintos. Dependiendo de lo que se une ese grupo R, es como va a ser. Acá les da algunos ejemplos de aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos. Por ejemplo, ácido aspartico, ácido glutámico. Acá les da algunos de básicos. Entonces, fíjense, siempre estamos hablando de la misma estructura. El grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno y cadena R. Fíjense, a veces la cadena R puede ser más corta, a veces puede ser más larga, y eso es lo que le va a dar el nombre al aminoácido. Y están los aminoácidos esenciales, que son los que son fundamentales para la vida y que no se pueden sintetizar en algún lugar. O sea, depende del organismo, los aminoácidos esenciales son distintos. Por ejemplo, los humanos tienen 8 aminoácidos esenciales que son la treonina, metionina, lisina, valina, triptófano, leucina, isoleucina y fenilanalina. Son esenciales porque no los puede producir por sí mismo y tiene que ingerirlos en la dieta. Uniones entre los aminoácidos. Este tema es importante, es cómo se llama la unión entre esos aminoácidos, y esa unión se llama enlace peptídico.
se une el grupo carboxilo del aminoácido que está de un lado con el grupo amino del que está al lado, se forma el agua, de nuevo, y se forma este enlace que se llama enlace peptídico. Acá no les explica las características del enlace peptídico, pero el enlace peptídico tiene algunas características, tal vez no son importantes para esta materia, pero sepan que se forma un enlace peptídico. Y cuando se unen muchos aminoácidos, se forma lo que es un polipéptido o una proteína. Estas proteínas, una vez que se empiezan a unir muchos aminoácidos, empiezan a tener formas. No se queda en una cadena lineal de aminoácidos, sino que empieza a dar distintas estructuras. Y ahí aparece lo que se llama estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es la secuencia de aminoácidos. Yo te digo, el aminoácido 1 es histidina, el aminoácido 2 es serina, el aminoácido 3 es glicina y así sucesivamente. Esa es la estructura primaria. Ahora bien, yo pongo todos esos aminoácidos uno al lado del otro y no se van a quedar en una cadena. Van a empezar a formar distintas conformaciones para, como siempre, tratar de minimizar la energía. Y es donde se forman las alfa hélices o las láminas betas. Estas son parte de la estructura secundaria. Alfa hélice y lámina beta. Las alfa hélices tienen una forma de hélice y las láminas beta tienen una forma como de una lámina que la fueron doblando un poco así. Esa es una lámina beta y por ejemplo acá, esto que hace esta vuelta acá es una alfa hélice. Y esta que hace como más derecho así es una lámina beta. Después está la estructura terciaria. Es importante acá que sepan los distintos interacciones que hacen que se forme esta estructura. Porque entonces dijimos, la estructura primaria está dada por la unión de aminoácidos, y esa unión se da mediante enlace peptídico. La estructura secundaria se da por la formación de puentes de hidrógeno. Acá. Acá, puente de hidrógeno. Ahora, la estructura terciaria ya hay varias interacciones que hacen que se forme. La estructura terciaria es la forma general de la molécula ya del péptido. Sería la forma en que uno la encuentra en la naturaleza, la estructura terciaria, completamente, que es la unión de esas láminas beta y esas alfa hélices. Y tengan en cuenta que acá hay más interacciones. Acá están los puentes de hidrógeno, están las uniones iónicas, están las interacciones hidrofóbicas y también están las uniones de puente disulfuro. Las cuatro influyen para que se forme la estructura terciaria de la proteína. Acá ven, por ejemplo, algunos ejemplos: puente disulfuro, uniones iónicas, interacciones hidrofóbicas y puente de hidrógeno. Acá tienen una estructura terciaria de una proteína, fíjense que son como esas láminas beta y esas alfa hélices se unen para darle una forma. Después aparece lo que es la estructura cuaternaria, que es la estructura que se forma cuando hay más de un polipéptido. Cuando se unen dos, digamos, proteínas chiquitas, o dos proteínas, forman otra proteína más distinta, pero que entre ellas como que se complementan, y ahí aparece la estructura cuaternaria. Y ahí también aparecen más de una interacción. Las interacciones son exactamente las mismas que las de la estructura terciaria, que son, vamos a repetirla: puente de hidrógeno, uniones iónicas, interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro.
Sí, lo de las estructuras es clave que se lo sepa. Entonces, estructura primaria, cadena lineal de aminoácidos. Estructuras secundarias, cuando esos aminoácidos empiezan a interaccionar, forman dos tipos de estructuras que se llaman alfa hélice o láminas beta. ¿Qué interacción hay entre ellos? Puentes de hidrógeno. Y esas estructuras secundarias, cuando empiezan a interaccionar, forman las estructuras terciarias, que hay 4 tipos de interacciones. Puentes de hidrógenos, enlaces, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y puentes de disulfuro. Y a su vez, hay algunas proteínas, o sea, la cuaternaria no la tienen todas las proteínas. La cuaternaria solamente aparecen algunas proteínas que son varias proteínas juntas que forman una nueva proteína, dicho de alguna manera. Después están las propiedades de las proteínas, que son específicas, cada una tiene una función determinada. La desnaturalización es la pérdida de la estructura, eso puede pasar por cambios de temperatura, por cambios de pH. Están la solubilidad, hay algunas proteínas que son solubles en agua y otras que no. La capacidad amortiguadora del pH, que es lo que hablábamos antes en un principio, el buffer, de cuánto estas proteínas hacen que el lugar en donde están cambie rápidamente o no de pH ante el agregado de un ácido o una base. Y también se pueden clasificar según la función que tengan, que son estructurales, o sea, formando parte de la estructura de los seres vivos, de reserva de aminoácidos, de transporte, de catálisis, que es acelerar las enzimas que están involucradas en la catálisis son las enzimas, son las encargadas de acelerar las reacciones de los seres vivos. Hay algunas enzimas, algunas proteínas, perdón, que son hormonas, y también pueden estar formando parte de los sistemas contráctiles de los seres vivos, pueden formar parte de la defensa, y pueden formar parte de la coagulación. Bueno, esas son algunas de todas las funciones que tienen las proteínas, que por ahí son las más variadas. Y hasta acá terminamos con todo lo de las moléculas biológicas, que es un garrón y es un montón. Las enzimas son proteínas que se encargan de catalizar reacciones. ¿Qué es catalizar una reacción? Es ayudar a que esa reacción transcurra más rápidamente que si esa proteína no estaría. Por ejemplo, yo quiero transformar A en B, bueno, eso no va a pasar naturalmente, pero si yo tengo una proteína que lo hace, esa proteína se llama enzimas. Sí, si tienen duda, entramos de nuevo. Si temas por ahora no vamos a dar más, pero si tienen dudas, quieren que revisemos alguno de todos los conceptos que vimos, que fueron un montón, fueron una bocha de información, le damos para adelante y un rato más todavía tenemos. De última, si les quedan dudas, anoten todo y el jueves repasen bien y el jueves empezamos viendo las dudas.